inversión en el gobierno, ahora en el río Magdalena, precisamente para mejorar su navegabilidad. Y el logro de los 40 pies de acceso que finalmente Barranquilla por muchos años luchó y que este gobierno finalmente logró con una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos tener ese acceso en esa zona de Bocas de Ceniza de 40 pies y que afortunadamente hasta el momento se ha comportado bastante bien. Hablemos entonces en ese sentido, si el gobierno está haciendo la tarea, ¿cuál es la capacidad portuaria y cuál es en materia de normatividad, en materia de ese nuevo plan de ordenamiento territorial, lo que está haciendo la alcaldía para dejar esas zonas portuarias? Entonces, Miguel, por favor, háblanos un poquito de qué se está haciendo en materia de normatividad en ese sentido. Bueno, el tema de lo que habría que preguntarse es, con todas esas inversiones haciendo el gobierno nacional en el río Magdalena, con todas las inversiones que está haciendo el gobierno nacional en el río Magdalena, pues como explicábamos anteriormente, ¿qué debemos hacer como Barranquilla para que realmente la ciudad se potencialice en todos los temas de logística? Actualmente la ciudad de Barranquilla está movilizando 8.3 millones de toneladas en carga de entrada y de salida hacia los puertos, y la capacidad de las terminales actuales, las que están ya construidas, es más o menos unos 33 millones de toneladas. Pero si realmente queremos convertirnos en esa plataforma logística, estamos dejando a través de esas condiciones portuarias y esos usos portuarios, esos 17.5 kilómetros para temas industriales, capacidades superiores a los 120 millones de toneladas para la ciudad de Barranquilla como tal, conectados de manera eficiente a través de esos nuevos corredores en la 38, en la portualidad, la segunda circunvalar, la ampliación de la actual circunvalar hasta la zona de Las Flores, el nuevo corredor portuario que entra por el puente de Mareo, el nuevo puente de Mareo y el nuevo corredor hacia esas zonas del puerto de aguas profundas. Entonces, ¿cómo conectamos y cómo damos la posibilidad de que Barranquilla, a través de esta norma POT, está dejando la posibilidad de que Barranquilla crezca de 8.3 millones de toneladas hoy a en 20 años una capacidad más o menos de unos 120 millones de toneladas, lo que claramente si llegamos a esos niveles pues estaremos a los niveles de Ámsterdam o de cualquier puerto del mundo. La verdad es que el plan de ordenamiento está dejando esas capacidades, pero dependerá mucho del sector privado, el trabajo y la consecución de esos recursos y las inversiones en relación a esos temas privados. El sector público se encargará de que se conecte de manera adecuada a través de las vías anteriormente. Tony, ¿y cuál es ese tipo de carga, digamos, que se estaría manejando? ¿Hacia dónde va el mundo con este tipo de carga? Y por supuesto, teniendo en cuenta cuál es la posibilidad que tenemos aquí en Barranquilla, pues no solo hablando del superpuerto, sino también de las cerca de 22 concesiones que tenemos al interior del río Magdalena. Bueno, primeramente, como lo mencioné en la presentación, una de las metas a corto plazo es la profundización del canal actual, aprovechando que ya tenemos las obras hidráulicas que Diego Marx habían proyectado que en 5 o 6 años iban a estabilizar automáticamente la profundidad del río. Hoy en día lo estamos viendo. El año pasado, la Soportuaria con Port Magdalena firmaron un convenio para el dragado, se dragaron 430.000 metros cúbicos por un valor de 4.130 millones, y hoy a la fecha todavía no se ha hecho ningún dragado de relieve. ¿Qué quiere decir? Que solamente se ha invertido más o menos 53 centavos de dólar de las toneladas que han ingresado al puerto. Muy barato comparado con otros terminales como Nueva Orleans o inclusive el mismo Rotterdam, en donde se dragan hasta 3, 4 y 5 dólares por tonelada ingresada. Entonces, creemos que la carga principal, como dije, va a ser líquido, algo de carbón y contenedores. Consideramos que lo que está sucediendo en el mundo, y lo vimos en el foro internacional que hubo en Bogotá, el Congreso de Puertos Latinoamericanos,
los grandes portacontenedores o las grandes compañías se están uniendo, o sea, ya de por sí son grandes y se están uniendo entre sí, o sea, van a quedar 3 o 4 grandes firmas en el tema de transporte de contenedores. Esas firmas van a buscar los grandes puertos que puedan recibir esa embarcación, a su vez hacer la transferencia en el sistema multimodal. En Holanda, el sistema que más crece en transporte por río ha sido los contenedores. Por eso confiamos que el líquido, en segunda instancia, contenedores y en tercer grado, carbón van a ser las cargas que van a potencializar. Pero hablemos un poco de normatividad. Yo creo que aquí vale la pena hacer algo de historia, Eduardo. Cuando hablábamos de lo que ha sido la Ciénaga de Mallorquín, en tu experiencia como ministro del Medio Ambiente, ¿qué decisiones se tomaron en ese momento para la preservación de la ciénaga? Y por supuesto, ¿qué opinas de cómo no debe reñir eso con la actividad portuaria que se pretende adelantar en esa zona? Vale. Bueno, realmente en la época en que yo era ministro, el proyecto que se estaba proyectando era exclusivamente carbón. Incluso la licencia ambiental que sale prácticamente proyectada a carbón, con una serie de restricciones que en esa época ya eran evidentes y que incluso hubo muchas diferencias de criterios con la gente que estaba manejando los puertos de Santa Marta, que no cumplían con una serie de especificaciones y se les dieron tiempos perentorios para que dejaran de hacer manipulación al aire libre y manipulación a través de barcazas. La licencia ambiental que ellos allá en Santa Marta tenían, les indicaban que tenían un tiempo prudencial, creo que eran 2 años, en los cuales tenían que tener la operación sin barcazas. Demoraron hasta muy recientemente, creo que apenas acaban de construir puertos totalmente cubiertos y demás. Pero lo que estamos viendo, lo que se está proyectando hacia el futuro, es que Mallorquín debe preservarse, debe cuidarse, especialmente la zona de manglares, que es la zona que seguramente va a ser de mayor impacto ambiental y la que más va a tratar de proteger el ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el problema que existe es que la licencia ambiental existente es para carbón y los socios del proyecto del superpuerto han entendido lo que acaba de explicar de una manera muy clara el doctor Antonio, es que el carbón no va a ser únicamente el gran motivo del superpuerto. No es rentable. El proyecto de carbón basado y fundamentado únicamente en carbón no sería sostenible, no sería un puerto atractivo bajo el punto de vista de inversionistas. Tiene que ser un puerto basado mucho más en líquidos, graneles y en contenedores. Tendría una porción de carbón, pero no sería la porción más importante. Y por el contrario, ahora tenemos exactamente el problema contrario. La licencia ambiental que existe es para carbón. Y tratar de convertir la licencia de carbón a multipropósito es lo que nos puede ocasionar unos atrasos importantes en el proyecto y obviamente sobrecostos. Pero en ese momento está muy claro, la porción de carbón pasa a una parte menor. Ahora, yo pensaba que el hecho de llevarlo a ser un puerto de líquidos de una u otra manera tendría unas mayores facilidades ambientales. O sea, si hay licencia para carbón, la licencia para líquidos o para graneles o para contenedores pues debería ser más fácil. Y no, definitivamente no. Hay más exigencias para líquidos que para el propio carbón. Porque líquidos, cualquier contingencia que pueda ocurrir con un derrame de líquido, bien sea nafta, bien sea petróleo, obviamente ocasiona unos daños ambientales mucho más catastróficos y por lo tanto las exigencias de construcción de un puerto que maneje líquidos son mucho más costosas, mucho más exigentes, mucho más difíciles de cumplir. Y por las olas, donde estaría el superpuerto, que tiene unas olas hasta de 6 metros, los contenedores deberían también, la parte de contenedores debe tener unas zonas de protección muy grandes, porque uno puede manejar líquidos o carbón con olas,
porque finalmente se alimentan pues, con unos mangueras y por lo tanto la fluctuación que pueda tener un barco no altera el funcionamiento, pero el contenedor sí exige una precisión muy grande y que no haya movimiento del buque de más de 30 centímetros durante el momento de carga y descarga. Entonces, todo eso son los pormenores y las dificultades. Otra dificultad que se está teniendo es el acceso al puerto, que como sería por el tajamar cumpliría, obviamente, al nivel de fortalecerlo y tendría que cumplir varias funciones. Operación de carga y descarga fluvial de barcazas, en algunos casos carga y descarga de actividad portuaria marítima y también como zona de acceso. Entonces tendríamos que tener ahí una especie de gran diseño, que es lo que en este momento se está haciendo y es lo que daría finalmente la viabilidad o no de construir un superpuerto en esa zona. Gracias, Eduardo. Tony, ¿por qué no nos hablas un poquito, siguiendo con ese tema, de una nueva restricción, por llamarlo de esa forma, que existe con haber sido incluido como zona Ramsar en esa parte? Y después, Miguel, quiero que me contestes un poquito cómo se articula ante estas restricciones el plan de ordenamiento territorial con entidades como la CRAE, como el DAMAR. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en Colombia en un Estado de Derecho. Las concesiones que ahí se situaron tienen su concesión otorgada por el mismo gobierno. En segundo plano, el tema Ramsar sale posterior al haber adjudicado estas concesiones, lo cual debió el gobierno central haber tenido en cuenta unas restricciones de este tipo. De todas maneras, esto se realizó con unas escalas muy pequeñas. Hoy en día se están realizando el tema de escalas para ver qué modificación sale, digamos, de los polígonos de reserva en esa zona. De todas maneras, con el gobierno se está hablando que existe en la norma un tema de compensación. O sea, si yo en un momento dado puedo retirar unos mangles, puedo resembrar unos mangles, obviamente con un plus, en otra zona que realmente se genere. Pero es que en la zona de Mallorquín, obviamente también se han planteado esquemas sociales, que es inclusive abrir una boca estable para el tema de intercambio de agua, para que los mismos pescadores puedan salir no por boca de ceniza, que es mucho más peligroso, sino por la ciénaga directamente al mar. Obviamente lo que se está viendo y lo que se está trazando ahora mismo con la primera vía perimetral es que vamos expropiando las flores. En otras cosas, pues le pondría una limitante a la invasión que está ocurriendo hoy en día en las flores. Es triste ver que una vez el municipio anunció que iba a haber una vía perimetral, ya vemos los palitos de invasión y están rellenando las zonas y están vendiendo el lotecito a 2,5 millones de pesos. Entonces, creo que esas personas están causando más daño a la ciénaga que los mismos terminales. Los terminales han propuesto un tema social para los pescadores, el tema de resiembra para, digamos, aquellos mangles que tengamos que replantar o inclusive con peces, las dos vías se hagan hacia la zona de los puertos de agua profunda y los puertos que están en esa zona de agua. ¿Cómo ves la institucionalidad entonces, como la CRAE, como el DAMAR? Y por supuesto debemos tener en cuenta que no es solo estas entidades, sino por supuesto entidades como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que tienen una gran intervención, que son las que dictan la política para adelantar el correcto manejo de este tipo de proyectos en que riñan con el medio ambiente. Algo importante, Carlos, es cómo el plan de ordenamiento territorial, con ayuda de las autoridades ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, la CRA y el DAMAR, en relación al distrito, comiencen a trabajar mancomunadamente para que todas estas instalaciones portuarias cumplan con la normativa nacional para evitar que haya contaminación del aire y que haya problemas ambientales para los ciudadanos. Cómo comenzamos a convivir dentro del territorio el sector portuario con nuestra Casa Barranquilla, con nuestro medio ambiente Ciénaga de Mallorquín. Ahí primero el plan de ordenamiento territorial debe ir, para comenzar esta semana, una concertación con la entidad ambiental, con las autoridades ambientales, que son la CRA y el DAMAR, para todos estos temas que están incluidos dentro del plan de ordenamiento territorial. Tenemos que ir coordinados con el PONCA Ciénaga de Mallorquín,
ponga en tono superior hablando de ambiente territorial. Por lo tanto, lo que hay es que ir a negociar, no solo a negociar, sino a trabajar conjuntamente, porque creemos desde la administración que sí se puede dar un desarrollo sostenible en el cual los pueblos, el medio ambiente y la ciudadanía puedan convivir dentro del territorio. Entonces, lo que hay es que coordinar esas actuaciones, mucho control y autoridad por parte del Ministerio del Medio Ambiente a través de la entrega de esas licencias ambientales, y mucho control y autoridad por parte de las autoridades locales, CRA y DAMAP, para que esas obligaciones que se establecen a través de esas licencias ambientales realmente se cumplan en la realidad y no sean ciudadanos o el medio ambiente. Gracias, Miguel. Bueno, hablando de un poquito de conectividad, que es un tema realmente bien interesante, debemos pensar siempre en multimodalismo. No podemos dejar por fuera el tren, no podemos dejar por fuera el tema vial. Y yo quisiera preguntarle un poquito a Tony, ¿qué se ha avanzado, digamos, con el gobierno en esas reuniones que se han sostenido sobre esta nueva vía de acceso a la zona portuaria? Y por supuesto, Miguel, nos cuente un poquito sobre el corredor portuario que también va hacia la otra zona portuaria de Barranquilla, hacia la zona franca. ¿Cómo va ese tema? Entonces, Tony. Bueno, en el tema del ferrocarril, inicialmente con el diseño o el nuevo diseño del puente, se intentó pues, que el ferrocarril hiciera el ingreso a la ciudad por acá. Obviamente con un valor de esa altura de ese puente, tenemos que tener en cuenta que un ferrocarril a lo máximo tiene que tener un grado y medio de pendiente para poder transitar. Por lo tanto, se descartó que el ferrocarril haga su ingreso, número uno, por el tema de pendiente. Número dos, estaría ingresando prácticamente a la mitad de la ciudad. Tendríamos que comprar cantidades de predios para hacer todas las zonas de giros, de intercambio de vagones, intercambio de ferrocarril y haciendo las variantes hacia los puertos. Por eso se ha sugerido, y inclusive en la ANI ya se está mirando esto, que el ferrocarril entre hacia el sur del Atlántico, que exista un ramal, digamos en la zona de Calamar, exista un ramal hacia la zona portuaria y otro ramal que vaya por la circunvalar de la Prosperidad hasta la zona del puerto de Agua Profunda, y otro ramal pues sale a Cartagena. Esto podría generar inclusive un polo de desarrollo muy importante al sur del Atlántico. Inclusive llegaría yo a pensar que si eso se da, ese sueño, podría ser la segunda ciudad más importante del Atlántico, porque podría ser una zona de intercambio de mercadería entre el ferrocarril y río, que vendría de dos zonas de generación, que sería Barranquilla y Cartagena. Entonces, en ese sentido, pues como lo dije anteriormente, se dijo y se dejó dentro de los estructuradores del proyecto de la circunvalar de la Prosperidad que se dejara un separador lo suficientemente ancho entre las dos calzadas para que por ahí pudiera transitar el ferrocarril. Por otro lado, yo creo que en el tema del puente, lo que estamos insistiendo con el gobierno es, bueno, ya tenemos un diseño, ¿dónde está el dinero para construirlo? Y eso es lo que le estamos preguntando. Precisamente teníamos esta semana al doctor Andrade, pero no vino, que era una de las preguntas que le teníamos, a ver de dónde van a salir los recursos para construir ese nuevo puente. Entonces, eso es lo que yo diría en la parte de ferrocarril. El tema del corredor portuario. Bueno, el tema del corredor nos salió hoy en el periódico, obviamente discrecionando en diciembre, pero la importancia de este corredor es cuando hacen los estudios y los análisis de cuánta carga entra en la ciudad y por dónde entra. La mayoría de la carga de la ciudad entra por el puente Comareno y va hacia los Santanderes, y sale por el puente Comareno hacia los Santanderes y las zonas del interior del país. Entonces, ¿cómo conectamos? Esa es la verdadera importancia del corredor. Sin que entre a la ciudad toda esa carga pesada, generando todos los impactos urbanísticos, ese corredor portuario que conecta el puente Comareno con la 46 a través de la sexta, comienza a conectar rápidamente todos esos camiones que lo que van es buscando la zona franca y la zona portuaria para recoger carga de importación o para dejar carga para que sea exportada a través de los puertos de Barranquilla. La idea es que toda esa carga deje de ingresar a la ciudad de Barranquilla, todos esos camiones pesados que generan muchas cargas urbanísticas como temas ambientales, de ruido y como temas de movilidad. Entonces, ese corredor que estará en funcionamiento en el mes de diciembre, como dijo la alcaldesa el día de ayer, pues va a mejorar en términos de tiempo la competitividad de toda la carga que entra y sale de la ciudad de Barranquilla. Estos temas que abordamos hoy de Ciudad Región, de Ciudad Río, hemos visto que contemplan
los temas ambientales, los temas de movilidad, los temas de competitividad. Y así como hemos adelantado, como nos explicaba Miguel, esa socialización con las autoridades o que se va a adelantar, también es muy importante con otros municipios, con las otras regiones. Eduardo, ¿cómo ves tú la fortaleza de entidades como el área metropolitana? ¿Qué crees que debemos hacer para mejorar la institucionalidad de entidades como esa? Y por supuesto, ¿qué voluntad política verías tú en los demás gobernadores de la región para adelantar en conjunto una tarea del POT de Barranquilla? Lo que hablábamos durante la presentación, yo creo que uno de los temas importantes es que el área metropolitana sea un escenario de discusión y de análisis de Barranquilla con sus vecinos. Es el único punto institucional de interlocución que existe y esa debe ser su principal función. Por ejemplo, muchas tareas, como todo lo que se hizo en el Carmetro, han debido tener como el interlocutor válido el área metropolitana. Allí ha debido ser el escenario donde se hicieran muchas de esas transacciones. Sin embargo, el área metropolitana, por su poco presupuesto, finalmente no juega el papel fundamental y los proyectos de una u otra manera lo sobrepasan. Pudimos hacer, pero sí pudimos hacer varias actividades. Por ejemplo, a la Juan Mina, una porción, 3 kilómetros, lo hizo el área metropolitana y 8 kilómetros lo hizo la gobernación, acordado ahí en el área metropolitana. Entonces sí es el sitio de interlocución. Si se saca de ese sitio de interlocución a las gobernaciones, de una u otra manera se debilita. Y la manera de traer aquí a la presidencia de la República para que tenga injerencia, no sé si será para inyectarle más recursos, podría ser, pero entonces perdemos autonomía y capacidad institucional sólidamente. Yo veo que el área metropolitana, cada vez más, nosotros ayer estábamos haciendo unos análisis con nuestro grupo de estudio y del grupo de trabajo, y veíamos nosotros como, por ejemplo, los estudios de origen-destino que se estaban haciendo únicamente contemplaban a Soledad y Barranquilla, desconocían la existencia de Malambo, por ejemplo, Galapa y Puerto Colombia, y entonces daban obviamente como fuentes para tomar decisiones, unas decisiones que no correspondían a la realidad, porque hay una gran cantidad de movimientos que se hacen de Barranquilla a la zona educativa que queda en Puerto Colombia. El hecho de que no sea Barranquilla, la zona educativa, todo ese corredor educativo, pues esto es como una especie de ficción que hemos creado e inventado nosotros, donde van las fronteras entre Barranquilla y Puerto Colombia. Entonces, independiente del conflicto que pueda existir o que no pueda existir, el origen y destino tiene que ser totalmente un estudio con carácter absoluto y totalmente metropolitano. Barranquilla no puede estar mirándose en su propio ombligo únicamente y no mirar que tiene unas importantísimas gestiones de transporte que hacer con Puerto Colombia, con Galapa, con Soledad, con Malambo, porque es parte fundamental de su integralidad. La gente no sabe a dónde empieza ni a dónde termina Barranquilla, ni tampoco le interesa, ni es parte fundamental del día a día de ninguna persona. Sencillamente la gente transita, busca cómo llegar a sus fincas, cómo llegar a su universidad, cómo tener su actividad, y nosotros como estadistas no deberíamos estar tratando de crearle problemas precisamente a la movilidad, a las decisiones de la gente. En ese sentido yo creo que es el sitio que debemos fortalecer precisamente el área metropolitana para que tengamos el sitio de interlocución válido donde podamos diseñar, hablar, generar los espacios de reflexión necesarios para construir la gran Barranquilla, porque Barranquilla ya se acabaron los espacios, la verdadera Barranquilla, la gran Barranquilla es absoluta y totalmente metropolitana. Por lo tanto, incluso la alcaldía metropolitana es por la cual debemos tratar de luchar y construir entre todos, porque esa es la verdadera futura de la ciudad. Miguel, recientemente, sí, ya vamos a abrir el paso al público. Ahora les abrimos para una pregunta al público. Una última pregunta para Miguel. El tema del plan maestro. El plan maestro
se hizo en Barranquilla. ¿Cuál es tu opinión sobre él? ¿Qué se está cogiendo, no se está cogiendo? ¿Qué estamos haciendo, qué estamos acogiendo del plan maestro portuario? No, el plan maestro fue trabajado conjuntamente con la Soportuaria, con la Sociedad Portuaria de Barranquilla, con Por Magdalena, directamente trabajando con la administración digital al mismo tiempo que se estaba trabajando el plan de ordenamiento territorial. Está coordinado completamente en relación a cuáles son las zonas que se deben destinar a este uso, teniendo en cuenta las profundidades del río en ciertas zonas, cómo mejoramos la capacidad de Barranquilla en relación a cuál es la carga que se debe exportar e importar de Barranquilla, cuántas son las capacidades que deben tener nuestros puertos, cuáles son las inversiones que se deben realizar para realmente trascender lo que dice la alcaldesa de la Puerta de Oro de Colombia de las Américas. Significa un aumento en la capacidad portuaria de la ciudad, porque todos los temas portuarios, el comercio, esa transacción de comercio es la que genera desarrollo, es la que genera inversión, es la que genera empleo. Nosotros crecimos gracias a esa interacción del comercio hace 200 años y fue porque llegaban unos barcos y salían unos barcos para comerciar. Es como comenzamos a mejorar la competitividad de nuestros puertos y creo que el plan de ordenamiento territorial va muy en relación a todo lo que se está proponiendo dentro del plan maestro portuario. Bueno, vamos a abrir un espacio para 2 o 3 preguntas. Lo que diga el director sobre este tema, y si sigo la instrucción. Pero bueno, comencemos con el señor aquí a la derecha, para una primera pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Levy, yo tengo 27 años de vivir en Puerto Colombia, soy barranquillero. Me interesa mi posición como alcalde residente en Puerto Colombia, me motiva a manifestar esta preocupación. Yo he analizado el post de Barranquilla y dentro de este post observo que, pasando por encima de la ordenanza, se incluye en el post de Barranquilla, en este el corredor universitario y línea Norte como un sector anexo al patio Río Mar. Tengo entendido que esto conllevaría a que el municipio de Barranquilla, sus dirigentes estarían prevaricando, porque están tomando decisiones sobre un sector y que en este momento pertenece a Puerto Colombia porque la ordenanza ha sido de espalda. Segundo, nos preocupa profundamente que no haya un dirigente de la administración de Puerto Colombia presente, porque aquí se están tomando decisiones sobre el municipio de Puerto Colombia que afectan a Puerto Colombia y no vemos la diferencia aquí. Yo soy un ciudadano normal, tengo un medio de comunicación allí escrito que se llama Periódico Voz Populi y mi preocupación viene allí. Segundo, hablamos del área metropolitana. Nosotros creemos profundamente en el área metropolitana como el futuro del sector, de la región, de la ciudad-región. El área metropolitana se aplica para tomar decisiones que afectan a Puerto Colombia. Pero tenemos, por ejemplo, la vía 2, que es el acceso a Prado Mar, totalmente reventada, es un desastre, y la solución que debe salir del área metropolitana no se da. Y nos tienen hace 4 años con una obra desastrosa, que no podemos tomar decisiones sobre mejorarla, ni siquiera repartirla, porque el área metropolitana no nos lo permite. Entonces yo veo sentado aquí, señores, la preocupación como ciudadanos de Puerto Colombia sobre esta situación que planteamos. Muchas gracias. La preocupación para que la preocupación no siga pasando más allá. Nosotros ya estuvimos sentados con el secretario, los que están trabajando el plan de ordenamiento territorial de Puerto Colombia, la inclusión de las zonas de litigio dentro de los planos de Barranquilla no es una intromisión en ningún sentido de la jurisdicción de Puerto Colombia. Es previendo en el escenario de que un juez en 5, 10, 15 años decida que eso hace parte de Barranquilla, esos lotes sí entran a ser parte de Barranquilla y no tienen normativa, entonces quedan en un limbo jurídico. Nadie queda en un limbo jurídico. El día siguiente que está aprobado el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla no implica que esa norma rige sobre esos terrenos. La norma que rige es la de Puerto Colombia.
Y eso ya se habló eso ya se habló con la gente de Puerto Colombia y se está coordinando con la administración a través del área metropolitana. Tuvimos el viernes una reunión con el área, no estoy equivocado. Lo importante es decir a todas las personas de Puerto Colombia que cualquier decisión que se esté tomando ahí no afecta en ningún sentido por la jurisdicción de Puerto Colombia, y por eso se está coordinando a través del área metropolitana todas las decisiones conjuntamente con el área metropolitana y con el municipio de Puerto Colombia para evitar que esas zonas queden en un mismo jurídico en una eventual decisión de ustedes, porque si no eso sería peor para toda la ciudadanía. Nada. Un juez. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sí. Como también nosotros en un asunto muy particular. El señor me parece que tiene el micrófono. Adelante. Buenos días, mi nombre es Rafael Tobar y tengo una dedicación al tema de la área regional desde hace largo tiempo. Y mi pregunta es un poco para Eduardo y para Antonio Feltri. En la idea que tú nos has propuesto, recordándonos los planteamientos del profesor Carrera, los planteamientos de Meiser con Casa Pilla en la parte de la integración económica de las áreas metropolitanas del Caribe, y esa figura tan interesante que tú nos planteas de los puertos europeos, la Unión de Italia, la Unión de los puertos franceses, de los puertos en España. Pepe nos decía, las empresas transportadoras se están uniendo, y en Alemania tienen los puertos sobre el río Hesse, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, son puertos que trabajan en forma coordinada y unida. Dentro de esa posibilidad de pensamiento, ¿por qué no generamos con la sociedad portuaria la posibilidad de una autoridad portuaria regional que pudiera generar no la competencia entre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Puerto Bolívar, sino la competencia? No solo el tren, que pudiera ser una actividad de grandes inversiones, sino acuerdos que nos plantea la LOOT y que nos plantea de pronto hoy la nueva ley de área metropolitana. Generar esa posibilidad dentro de tu banque de pensamiento, Eduardo, de acciones que podamos hacer hoy, independiente de que podamos o no podamos tener una inversión grande como el tren de cercanía. En todas estas visitas que hemos estado haciendo, yo creo que hay un ejemplo supremamente importante a lo que tú estás diciendo. Nueva York, Manhattan tiene unos puertos al frente de Manhattan, que era Brooklyn, que era Queens, también tiene sus propios puertos, y hay otro estado totalmente diferente cruzando el río, que es New Jersey, y New Jersey también tiene una serie de puertos. Uno piensa que todos esos puertos de una u otra manera son independientes, y cuando uno entiende que ellos lo manejan, o sea, no solamente bajo el punto de vista de autoridad portuaria, que es una sola autoridad portuaria de New Jersey y New York, y que también la parte operativa es prácticamente una sola, porque de una u otra manera es mucho más eficaz, más eficiente. Los contenedores llegan, saben exactamente el dominio que tienen en unos tableros enormes, saben exactamente que el contenedor quedó en el patio número 1 de New Jersey, o en el patio número 4 de Brooklyn, o en el patio número 7 de Queens. Eso, de una u otra manera, es lo que les ha dado a ellos una inmensa capacidad operativa, unos contenedores que ya están totalmente todos robotizados, y además de eso una eficacia y una eficiencia y una seguridad inmensa, y la plata que ganan, obviamente, precisamente mucho más. Entonces, como esto se trata es de tratar de mejorar no solamente la calidad, sino también la parte económica productiva, porque eso es lo que te permite después bajar costos, bajar fletes y por lo tanto ser más competitivo, y es lo que hace que el país sea más competitivo, y de eso se va a tratar el futuro. El futuro es que cada vez va a haber más comercio entre puertos más grandes, más eficientes, con fletes más bajos,
y las mercancías serán más baratas. El que no entienda eso seguirá creyendo que al mundo le va a comprar porque los TLC y porque hay acuerdos comerciales. No, las mercancías van a bajar dramáticamente de costo, y nosotros, si no entendemos precisamente que tenemos que mejorar nuestra eficacia, nuestra eficiencia, nuestros costos, nuestra parte operativa, que tendremos que integrarnos con Cartagena, Barranquilla, que tendremos que buscar maneras de ser más eficientes, más veloces, más robotizados, no estaremos a la altura de las exigencias en los fletes del mundo, y por lo tanto vamos a tener problemas de comercialización hacia el futuro. Y ni para hablar del impacto que va a tener en todo el Caribe, todo el comercio del Caribe, la apertura, explicó muy bien Antonio, del nuevo canal de Panamá. Los barcos que van a venir van a ser ya hasta de 80.000 toneladas. De 30.000 toneladas, que es lo que entra hoy, vamos a tener barcos hasta de 80 y de 110.000 toneladas. Eso cambia sustancialmente la manera de hacer el comercio, el volumen de mercancías que llegan en un solo barco, por lo tanto los costos por unidad. Entonces todo eso es parte del proceso en el cual tendremos que estar. Una sola unidad portuaria, una sola organización, todo eso son las tendencias que a nivel mundial están ocurriendo. Volviendo al tema de la autoridad portuaria que está diciendo Eduardo, en el plan maestro portuario se recomienda una autoridad portuaria. Entonces, el tema es muy claro. Colombia es un tema de neutralidad. Aquí, digamos, la alcaldía es una autoridad, capitanía es una autoridad, CRA es una autoridad, entonces todos son autoridades. Pero no existe una autoridad, por decirlo así, o un administrador de la zona portuaria que sea el que esté haciendo el planeamiento hacia el futuro, que esté interrelacionándose entre todas las autoridades para que realmente tengamos un norte. Hoy en día, digamos que eso lo estamos haciendo los privados en forma, obviamente no tenemos dientes, no tenemos ley, pero simplemente es una coordinación entre las autoridades. Pero como decía Eduardo, o sea, la autoridad portuaria de Nueva York o la autoridad portuaria de Rotterdam están velando y están haciendo los programas de comercialización de su ciudad, y el tema de cuáles serán las inversiones hacia el futuro. Eso aquí lo hacemos en una forma un poquito diferente. Señores, estamos a 15 minutos de finalizar el panel de acuerdo con lo previsto. Para optimizar el tiempo, nuestro personal de staff está recorriendo sus lugares para tomar las preguntas de manera escrita. Ya hemos recibido la primera, vamos a seguir así hasta que se nos dé el tiempo previsto. Eduardo, hay una pregunta sobre, viene de la página web de un estudiante, Mauricio Sinao, nos pregunta a qué tiempo se proyecta el puerto de aguas profundas y cómo puede participar los estudiantes en la administración política, operación. Señor Rosado, oigan usted, respete, señor Rosado, respétenos. Respete la ciudad de Barranquilla, respétenos. Ustedes respétenos. Esto no es foro. Esto no es ningún foro. Perdonen que es la primera voz de mujer. O vinimos a oírlos a ustedes, o vinimos a que nos dijeran cuál es el plan de ordenamiento. Era un foro para respeto, a saber de Barranquilla. Respeto para Barranquilla. Ustedes se están escondiendo. Listo. Respeten a Barranquilla. ¿Me quieren contestar esta pregunta? ¿Me quieren contestar esta pregunta? Señor Rosado, señor secretario de Planeación, aquí hay una pregunta, ¿me la quiere contestar? ¿Me la quiere contestar, señor secretario de Obras de Planeación? ¿Me la quiere contestar? Señores, si podemos... ¿Me quieren contestar esta pregunta? Les hemos dicho, les estamos tomando... No, esto es un foro. Esto es un foro. Esto es un foro, por favor. El foro es abierto, no es para que lo contesten cuando le dé la gana. Señor Rosado, contésteme la pregunta. Señor gobernador, contésteme la pregunta. Ahora si es un foro de algo perfecto, no ha pasado nada. Pero nos llamarle como un foro de Barranquilla. Y así nos tienen que tratar. Y aquí lo que se iba a hablar era del plan de ordenamiento territorial de Barranquilla. Y aquí no se dijo nada. Puro foro portuario. Está bien, eso está bien. Mi pregunta es, la pregunta mía no, la pregunta de Barranquilla, de los barranquilleros es esta, muy sencilla.
El desarrollo vial para Barranquilla es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Lo dijo el señor secretario de Planeación de Curul Agua Tibia. Eso es verdad. Hay que desarrollar las ciudades, hay que que las vías crezcan. Ahí está de acuerdo, perfecto. Los arroyos en época de lluvia paralizan la ciudad. El Transmetro es un ejemplo. La pregunta que nos hacemos los barranquilleros es: ¿dónde está el estudio para solucionar el problema de los arroyos de Barranquilla? Perdón, señor moderador, yo quiero hacer una pregunta. El alcantarillado pluvial, se las dejo, ahí se las dejo. El alcantarillado pluvial, mientras aquí no haya un proyecto de alcantarillado pluvial para los ríos de Barranquilla, todo lo que está aquí es pura bobada, pura babosada, no tiene fundamento. No, está bien, es que están hablando de Ciudad Río, están hablando de Ciudad Río. Pero yo quiero hacer una pregunta bastante pertinente los a los... tienen que ver con el río. Doctor Verano. Tienen que ver con el río, señor. Doctor Verano, esta pregunta es para ustedes. Mi nombre es Robinson Rada. Yo presido la Sociedad Colombiana de Urbanismo. Barranquilla tiene una problemática hace mucho tiempo sobre lo que es la carga de carbón y su impacto sobre la población debido al fenómeno denominado la rosa de los vientos. Justamente Barranquilla aparece en el mapa eólico ideal como una potencia eólica, que es uno de nuestros recursos regionales. Es decir, el viento que genera Barranquilla se puede comparar con un yacimiento megapotencial que le podría generar a la región, por supuesto, es que viene la escuela de Coreca, todo el potencial de desarrollo que requiere la región. Sin embargo, ese mismo fenómeno se constituye en un factor determinante, en una fuente viva de la expansión del carbón, generando un problema de salubridad pública. Existen varias acciones que se originaron en varios sectores de la ciudad, donde el distrito está demandado por fomentar, por no intervenir oportunamente cuando se le concedió la licencia número 2 a Miquel Mar. Aparece en las actas de por Magdalena. El distrito, cuando se hizo parte dentro de la socialización, de la prolongación de esa licencia, obró tardíamente. Es decir, que el distrito, aun cuando obró tardíamente, aportó un documento que se encuentra en poder de la ciudadanía y de los entes públicos, donde el carbón es una fuente siniestra contra la salud de los barranquilleros. Ese tema no está en el POD, y entiendo que se está privilegiando ese tipo de cargas sin tocar el tema dentro de la situación estadística que debe disponer la ciudad. Un primer punto. Segundo punto. ¿Qué le ofrece este POD? Y ustedes, especialmente el doctor Verano y el doctor Antonio, que son como cabezas visibles del sector portuario, de participación a la clase media de Barranquilla dentro de todo ese proyecto de desarrollo portuario? Por ejemplo, nosotros observamos, o cuando todo el mundo sabe que la idea del superpuerto pertenece a los hermanos Arzusa, eso lo muestra la historia, y ni ellos siquiera están en ese proyecto, fueron desplazados. Entonces, la clase media barranquillera, ¿cómo va a ser parte accionariamente de ese superpuerto y de ese gran desarrollo portuario? Muchas gracias, Robinson, por la pregunta. Definitivamente, lo que hablábamos ahorita, el superpuerto que se está proyectando
hacer una aclaración. Creo que la idea que ha tenido el Heraldo es la discusión del POT por temas. O sea, hoy sí nos hemos circunscrito al tema de ciudad-región, ciudad-río, ciudad y la parte portuaria. Es lo que yo he entendido y por eso que ahí se están anunciando precisamente los siguientes foros que van a haber, 6 en total, y la sumatoria de los 6 foros es lo que nos llegará a la comprensión del POT en su totalidad. O sea, entiendo que la idea que ha tenido el Heraldo es abrir unos espacios de discusión y de análisis por tema, todo dentro del POT, pero el tema de hoy era más proyectado, incluso me pidieron que me invitara, que no se hablara ni de política, que no se hablara de muchos temas que hubiesen sido deseables, sino que nos circunscribieron al tema que tenía que ver más con la ciudad-región, ciudad-río y la parte portuaria. Con respecto al proyecto que se está tratando en este momento de proyectar hacia el futuro en la zona del superpuerto, en la zona de las Bocas de Ceniza, pasaría de un puerto de carbón exclusivamente, como fue en su momento original el tratado, e incluso la licencia que se tramitó en los años 96-98 fueron únicamente para un proyecto portuario de carbón. Necesariamente tiene que pasar a un proyecto multipropósito. Esa es la gestión que se está haciendo en este momento, porque la sola carbón no daría para un proyecto de la naturaleza que se estaría proyectando en ese momento. Es cierto, ahí hay problemas de vientos, hay problemas de olas, hay problemas que son los que se están estudiando. Yo no me atrevería en este momento a dar ningún vaticinio hasta tanto no se terminen los estudios que deben tener por lo menos 2 meses más. Se han contratado a Moffat & Nichols, Worley Parsons, 2 de los más importantes fuentes de conocimiento sobre el manejo portuario a nivel internacional, y yo creo que ellos nos pueden dar muchas pautas de cómo manejarse. Lo que entendemos, y algo que discutíamos con Beatriz al principio de esta reunión en privado, es que obviamente cualquier actividad carbonífera debe tener las limitaciones que ya se le han puesto en todas partes del mundo a cualquier actividad carbonífera. Tiene que ser ductos totalmente cubiertos, humedecidos, para evitar que haya contacto del carbón al aire libre, que es lo que hace que el viento pueda transportar el polvillo de carbón y obviamente convertirse en un problema ambiental severo. Ya eso está inventado y se entiende que cualquier inversión que se vaya a hacer es sobre la base de que se cumplan las especificaciones técnicas que a nivel internacional se le han exigido a puertos como el de Shreveport, que convive un puerto de carbón al lado de una playa totalmente blanca, y lo que se hizo es contrario a lo que se hizo en el Rodadero, donde se le permitió durante 20 años manipular carbón prácticamente al aire libre con todas las inconvenientes. No conozco lo de Mitchell Mark, no podría hablar sobre eso. Y con respecto a la participación de cuáles son los socios que podrían ser hacia el futuro accionista del superpuerto, todavía no se ha tomado ninguna decisión hasta tanto no tengamos la verdadera dimensión de lo que sería el puerto, no se sabe exactamente cuál va a ser la inversión, pero obviamente que sí habría interés en que pudiesen participar inversionistas privados, porque eso va a ser un puerto privado que obviamente podría emitir acciones para que la gente, en particular de la ciudad de Barranquilla, forme parte de esta sociedad. ¿Se oye? Barranquilla Río. No solamente Barranquilla es puerto. Yo he sugerido, y lógicamente normalmente sucede que es oído, Santa Marta y Cartagena tienen playas sobre el mar y tienen turismo. Aquí la palabra turismo, hablando del río Magdalena, no se tocó ninguna vez.
no se tocó ni una vez porque jamás hemos pensado en Barranquilla que nosotros tenemos capacidad turística. Pero lógicamente si los barranquilleros solamente pensamos que el río es lo que se ha hablado en este foro, pues nunca seremos una ciudad turística. Tenemos una isla natural, una la llaman en 1972, otra en 1976, tiene 100 hectáreas, más de 100 hectáreas. Tenemos un zoológico Añuñil sobre la calle 77, un espacio que cualquier ciudad del mundo lo estuviera aprovechando del otro lado del río, del otro lado no, en el medio, porque es una isla. He sugerido por qué realmente no se hace un análisis, no se hace un estudio de la posibilidad de que así como allá en la región cafetera construyeron el Parque Nacional del Café, que lleva miles de turistas y genera enormes ingresos para esa región, que era exclusivamente cafetera y que está zampada en la mitad de la nada del país. Nosotros estamos en la supuesta puerta de oro de las Américas y realmente desaprovechamos espacios tan importantes como eso. A esa isla hoy está primero muy defendida por un dique direccional, o sea que el dique, además de que la isla nació porque ella quiso, no porque nosotros quisiéramos, como lo han tenido que hacer en Dubái. Aquí ella nació. Nosotros le pusimos un dique direccional que le da más estabilidad y creemos tan en la estabilidad de la isla que allí se construyen unos espolones para que lo único que realmente es el tema que se da en Barranquilla sobre el río, que es que tenga profundidad, los espolones la están defendiendo. Luego la isla tiene la suficiente estabilidad para defender la navegabilidad. A esa isla se puede acceder hoy por ese dique direccional desde la zona de Palermo para quienes quieran ir por tierra. Pero podría en el futuro, mediante unos cables como los tenemos en Medellín con el Metro Cable, o como lo hay en el Chicamocha a unas alturas enormes, podríamos pasar fácilmente de la vía 40 hacia la isla en un plan eminentemente turístico. Y podrían haber también unos barcos diseñados como si fueran los barcos del pasado, que ya no los volvimos a ver en Barranquilla, o como unos safaris, y tener realmente un parque, el gran zoológico del Caribe no solo colombiano, y poder competir con Cartagena y con Santa Marta como un turismo complementario. Allá tienen una historia de 500 años, nosotros no la tenemos. Allá tienen playas, nosotros no la tenemos, pero aquí tenemos un cipó de río y allá no lo tienen. Entonces, yo pasé simplemente una propuesta al POT, nunca le responde uno por escrito, pero me dijeron se desechó porque esa isla es muy nueva y entonces se supone que es una isla poco confiable. Pero resulta que en Dubái y en otras partes, y en Miami, hacen la isla. Aquí ella se hizo y nosotros no podemos ni siquiera darle una protección y pensar. Lo único que puedo decir es lo siguiente: estando yo como secretario de planeación aquí en Barranquilla, se le propuso eso al presidente Uribe en Santa Marta, en un foro de turismo nacional, y dijo: este es el único proyecto grande que a mí me han presentado, ese es el tipo de proyecto que me gusta. Pero aquí realmente se desecha algo de esa manera y se habla del río como si lo único que sirve es para transportar carga. Entonces, yo quisiera, nada más que para saber si estoy loco o tengo algo de razón, saber entre los que están aquí presentes a quién le gustaría que en esa isla hubiera parte un zoológico. Esa y que no solamente el transporte. Bueno, me respondió una pregunta más que dice: ¿qué sería la ciudad-región o cómo se constituiría? La hace Libardo Bocio, un sociólogo. Antes de responder eso, Nicolás, precisamente antes de iniciar el foro estaba conversando con Carlos Rosado
no tanto en la isla 1972, sino en la isla Rondón. Y le dije, qué bonito sería tomar la isla Rondón, hacerle una protección en roca, debajo del puente que tenemos conectividad, y ahí desarrollamos, digamos, el tema del zoológico, y no solamente el tema del zoológico, ahí se pueden desarrollar campos para que la gente vaya a trotar, en fin, un tema social, y es una isla que está suficientemente estable. Inclusive tú lo has dicho, uno va a Budapest y en la mitad del río hay una isla de cédula, hay cuestiones para niños, entonces es un tema que no está olvidado, es un tema que lo estamos hablando inclusive con el tema del superpuerto, quiero hacer claridad en eso. Como hoy en día hay un ferrocarril hacia allá, el día que haya una operación va a ser bien complicado que ese ferrocarril esté operando en la mitad de una operación portuaria. Se está planteando, inclusive estuvimos hablando con la COPI, porque eso lo tenía COPI, para que en vez de ferrocarril tengamos embarcaciones, así como tiene uno cuando va a las cataratas de Niágara, que le ponen un vainoso de esto para que no se mueva y lo meten en el chorro ese, que salgamos por Boca de Sevilla, que quiera pues, tener una aventura de brincar en las olas y hacer un tema turístico de visitar pues, el tema de la conectividad del río con el mar. O sea, es un tema que si bien no lo dijimos, es un tema que sí lo venimos planteando, por lo menos desde el lado del gremio nosotros, porque creemos, aquellos que no han visto a Barranquilla desde el río de noche, el skyline de Barranquilla de noche es bien bonito y no tenemos esa opción de salir y ver a Barranquilla de noche. O sea, muy poquitos somos los afortunados que podemos tener, digamos, esa dicha de salir en el río de noche y ver la luminosidad de Barranquilla. Entonces, no está del todo olvidado, es un tema que sí estamos tratando. Raúl, vamos a investigar, la verdad es que no conozco el proyecto específico, no lo conozco, lo estoy escuchando, entonces revisaremos el tema simplemente para ver la viabilidad de incluirlo dentro del cambio de la vida. Bueno, recibo una pregunta del público, le repito, ¿qué sería la ciudad-región o cómo se constituiría? Le hace Libardo Bocio, sociólogo. Dice el doctor Verano, el doctor Carlos, en este momento, institucionalmente, no hay posibilidad de crear una región, que es lo que hemos venido impulsando desde la constituyente del año 91. Lo lógico es que tengamos la región como una entidad territorial que sea precisamente la que tome a su cargo el diseño institucional regional, la planificación regional y obviamente la ejecución de obras de carácter regional como las carreteras transversales, el tren regional, las universidades regionales. En este momento todo es nacional y obviamente nosotros únicamente tenemos acá el impacto de lo que quiera hacer la nación en nuestro territorio, cuando nosotros en un momento podremos promover. En ausencia de esa entidad territorial regional, es obviamente que sale y que nítidamente claro la necesidad de que las propias ciudades tengan una interlocución entre ellas, una comunicación entre ellas, y sin perder su propia identidad, porque cada una la tiene. Nosotros como barranquilleros no le podremos imponer a los humanos un plan de desarrollo o un POT. Tendríamos que interlocutar, tener unos espacios donde podamos realmente conversar para ver cómo vamos a construir esa institucionalidad de carácter regional. Entonces es más como una actitud que es la que tiene que asumir Barranquilla, de un liderazgo a Barranquilla. Tiene varios planos, el plano local, que es el más básico, el plano metropolitano, el plano departamental y en el plano regional, a donde también tiene que actuar. Ese es el proceso que yo creo que Barranquilla le va a corresponder, le corresponde jugar, acoplarse, integrarse de una manera ordenada, organizada con Santa Marta y con Cartagena. Esos son los espacios que ni siquiera los permiten. Hay unas leyes que permiten la ciudad metropolitana regional, pero no les da recursos, no les da institucionalidad, no les da autoridad, sino simplemente son especies de asociaciones. Lo que nosotros, la experiencia que hemos tenido es que las asociaciones no nos sirven, no son figuras de organización territorial válidas, por una razón. Yo me reunía cuando era gobernador con los gobernadores de la región y tratábamos de tener una especie de asociación. Y
que era más un grupo de amigos que se reunía, tomaba decisiones y al día siguiente no había una entidad que ejecutara, que implementara, que volviera plan de trabajo constante, permanente, día a día, de esas decisiones que se habían tomado. ¿Por qué? Porque no existe esa entidad territorial regional, simplemente una asociación. Entonces, lo que se está tratando en el caso específico, por ejemplo, del área metropolitana, es que se fortalezca el área metropolitana como el espacio de decisión de los alcaldes metropolitanos, con el gobernador también que debe participar para poder construir esa gran ciudad que queremos. Entonces, todo es ficción, o sea, uno mismo, el hombre, es el que crea las instituciones que considere necesario para su propio desarrollo. Si nos queremos quedar con la pequeña Barranquilla para toda la vida, en conflicto con Puerto Colombia, en conflicto con Soledad, en conflicto con Arapa, obviamente cogeremos los frutos de ese conflicto dentro de 20, 30, 50 años. Si lo que queremos es integrarnos, buscar que sea una sola colectividad, que sea una sola sociedad que está construyendo un futuro, seguramente construiremos unas instituciones sólidas, realmente que interactúen, que construyan esa gran Barranquilla que queremos, o ese gran departamento, o esa gran región caribe que queremos. Es el hombre el que toma sus decisiones, y esas decisiones de cómo quiere su sociedad, qué es lo que sueña, eso es lo que después tiene que construir como instituciones, para que las instituciones sean las que construyan sus propios sueños. Los sueños no se van a construir nunca jamás solos, ni cada uno por su lado, no. Nosotros tenemos que tener la habilidad de construir un sueño colectivo, y después construir la institución que jalone ese sueño. Yo sueño con la región Caribe. Bueno, queremos recordarles que a través del sitio web foroselheraldo.com, de la emisora virtual del Heraldo Radio H y del correo electrónico que ha dispuesto la alcaldía, cuya dirección es pop@barranquilla.gov.co, estaremos recibiendo todas sus inquietudes, con base en las cuales realizaremos el foro y el panel dentro de 15 días. De esta manera, ya son las 11:15, ha terminado el tiempo dispuesto para el panel y para el evento en general. Finaliza esta segunda versión del foro por Constitución.